La lluvia golpeaba el parabrisas con suavidad, reflejando las luces de la ciudad en el vidrio mojado. Marcos Almeida respiró hondo, con los ojos fijos en el edificio frente a él. Uno de los más lujosos de la ciudad. Uno que le pertenecía. Subió la capucha de su sudadera gris y salió del auto, cruzando la calle con paso firme. Edificio Miramar, su propiedad más exclusiva, se alzaba imponente ante él. Cada centímetro de ese lugar era suyo, pero nadie allí dentro lo sabía. Antes de continuar, dime desde qué ciudad y país estás viendo este video. Voy a leer, dar like y responder todos los comentarios. Las puertas automáticas se abrieron con un leve zumbido al entrar en el lobby. El recepcionista, un hombre blanco de unos 50 años, con un traje impecable y expresión rígida, levantó la mirada de inmediato. Sus ojos recorrieron a Marcos de arriba abajo antes de fruncir ligeramente el ceño. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con cortesía forzada. Marcos ajustó la correa de su bolso y lo dejó caer suavemente en el suelo antes de responder. Me mudé hoy. Apartamento 707. El recepcionista parpadeó y frunció el ceño. Hubo una pausa, un instante de duda antes de volver a mirar la pantalla de la computadora. ¿Estás seguro? No tengo registrado. Estoy seguro. El hombre apretó los labios y tecleó con rapidez. Cuando la información apareció en 1970, la pantalla, sus ojos se estrecharon. Había sorpresa en su expresión. Ah, sí, apartamento 707. Señor Almeida. Por un instante, pareció reconocer el nombre, pero no lo suficiente como para saber quién era realmente. Así es. El recepcionista aclaró la garganta y forzó una sonrisa profesional. Disculpe, no nos informaron de una nueva mudanza. Si necesita algo, estamos aquí para ayudar. Marcos recogió su bolso sin responder y se dirigió al ascensor. No necesitaba ayuda. No necesitaba explicaciones. Ya había visto suficiente. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, exhaló, lentamente. La música instrumental sonaba de fondo, pero su mente estaba en otro lugar. Ese edificio le generaba millones cada año, pero si él, el dueño, era recibido con sospecha, ¿cómo trataban a los demás? El ascensor se detuvo en el 7º piso, y las puertas se abrieron con un sonido suave. El pasillo estaba impecable, con alfombras mullidas y luces doradas en las paredes. Cada detalle diseñado para transmitir exclusividad y lujo. Se detuvo frente a la puerta del 707, deslizó la tarjeta magnética y entró. El apartamento era perfecto en su frialdad. Muebles minimalistas, paredes en tonos neutros, un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Cada elemento caro, pero sin alma. Dejó caer el bolso en el sofá y caminó hasta la ventana. Desde ahí, las luces de los edificios se extendían hasta el horizonte. La ciudad era suya. Pero, ¿cuánto sabía realmente de la gente que vivía en sus propiedades? El silencio fue interrumpido por un murmullo apagado que venía del otro lado de la pared. Mañana vamos a verlo con nuestros propios ojos. No sé si quiero... Mamá nunca quiso que supiéramos la verdad. No importa lo que ella quiera. Tenemos que saber si fue él. Marcos entrecerró los ojos. El tono de las voces era tenso, casi peligroso. Dio un paso más cerca de la pared. Había enojo en sus voces. Si lo encontramos, quiero mirarlo a los ojos, ver si siente culpa. No la tendrá. Gente como él nunca la tiene. Su cuerpo se tensó. ¿De quién estaban hablando con tanto odio? ¿Y por qué sentía que de alguna manera estaban hablando de él? El sonido de una puerta abriéndose en el apartamento contiguo interrumpió la conversación. Los pasos se alejaron por el pasillo. Marcos se quedó inmóvil. No vino aquí, buscando problemas. Solo quería entender cómo era la vida en su propio edificio. Pero algo le decía que lo que acababa de escuchar era solo el comienzo de algo mucho más grande. El apartamento estaba en silencio, pero su mente no. Marcos se dejó caer en el sofá, con la mirada fija en la ventana. Las luces de la ciudad seguían parpadeando a lo lejos, pero su atención estaba atrapada en las voces que acababa de escuchar. Habían hablado con rabia, con rencor. Se levantó y caminó hacia la pared que lo separaba del apartamento contiguo. No escuchaba nada. Solo el eco de esas palabras retumbando en su cabeza. Si lo encontramos, quiero mirarlo a los ojos. No la tendrá. Gente como él nunca la tiene. ¿Quién era el hombre al que se referían? O, peor aún, ¿y si estaban hablando de él?
Marcos sacudió la cabeza. No había forma. Nadie en ese edificio sabía quién era él. O al menos eso pensaba. Pasaron minutos en completo silencio. Luego, un ruido. Una puerta abriéndose. Pasos. Se alejó de la pared y miró por la mirilla de la puerta de su apartamento. Dos jóvenes salieron del 705. No tenían más de 20 años. Uno llevaba una chaqueta oscura y las manos en los bolsillos. El otro, con una sudadera gris, tenía el ceño fruncido mientras hablaban en voz baja. No pudo escuchar lo que decían, pero sus expresiones eran de rabia contenida. Los observó caminar por el pasillo hasta el ascensor. La puerta se cerró, con un sonido suave, y el silencio volvió a llenar el ambiente. Marcos se quedó de pie por un momento, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Había venido aquí buscando respuestas sobre su propio edificio. Pero algo le decía que estaba a punto de encontrar preguntas que no esperaba. Se dirigió a su laptop y encendió la pantalla. Si había algo extraño en ese apartamento, lo encontraría en los registros del edificio. Abrió la base de datos interna de Miramar. Buscó el 705. El último contrato registrado pertenecía a Elisa Rocha. El nombre le resultó extrañamente familiar. Clic. Abrió el archivo. Desalojo por incumplimiento de contrato. Fecha. Hace 3 años. Motivo. Falta. De pago. Frunció el ceño. Algo no cuadraba. Las tarifas de alquiler habían subido de manera absurda justo antes de su desalojo. Casi el doble de lo normal. Volvió a la lista de archivos y encontró otro documento vinculado a Elisa Rocha. Era una queja formal contra la administración del edificio. Los nuevos administradores están subiendo los precios y desalojando a familias sin justificación. Están ignorando los contratos originales. Solicito una reunión urgente para discutir estos cambios. Fecha. Una semana antes de su desalojo. Marcos sintió una punzada en el estómago. Ella intentó denunciar lo que estaba ocurriendo, y la echaron. Se apoyó en el respaldo del sofá, procesando la información. ¿Quién era Elisa Rocha? ¿Y qué conexión tenía con los dos jóvenes del 705? Cerró la laptop y miró la puerta de su apartamento. Ahora tenía más preguntas que respuestas, y no pensaba detenerse hasta descubrir la verdad. Marcos no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre en la pantalla. Elisa Rocha. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios cuando se levantó del sofá. No podía ignorarlo. Encendió la laptop de nuevo y siguió investigando. Buscó su nombre en registros públicos, redes sociales, cualquier pista que pudiera encontrar. Finalmente, algo apareció. Una dirección. Elisa Rocha ya no vivía en un edificio de lujo. Ahora residía en un barrio en las afueras de la ciudad. Marcos miró la pantalla por un largo momento. Luego, cerró la laptop, tomó su chaqueta y salió del apartamento. El viaje no fue largo, pero la diferencia entre su mundo y el de Elisa era abismal. Los rascacielos y tiendas elegantes quedaron atrás, reemplazados por calles estrechas, fachadas desgastadas y carteles de "se alquila", colgados en ventanas rotas. Estacionó frente a una casa pequeña y caminó hasta la puerta. Dudó. No tenía idea de qué iba a decir. Respiró hondo y tocó el timbre. Segundos después, la puerta se entreabrió. Una mujer apareció al otro lado. Elisa Rocha era más joven de lo que imaginaba, pero sus ojos estaban marcados por el cansancio. O quizás por el tiempo. ¿Sí? Marcos abrió la boca, pero tardó un segundo en encontrar las palabras. Mi nombre es Marcos Almeida. Necesito hablar con usted. Elisa no respondió de inmediato. Sus ojos se estrecharon, analizándolo. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó en Miramar. Por primera vez, la expresión de Elisa cambió. Sus labios se tensaron y su postura se endureció. Ya no tengo nada que ver con ese lugar. Intentó cerrar la puerta, pero Marcos colocó una mano en el marco. Por favor. Elisa lo miró con desconfianza. Parecía debatirse entre echarlo o escuchar lo que tenía que decir. Finalmente, exhaló con frustración y abrió la puerta. 5 minutos. El interior de la casa era modesto, pero ordenado. Un pequeño sofá, una mesa con una pila de papeles y una máquina de coser en la esquina. Trabajo desde casa, ahora, dijo Elisa, notando su mirada. Marcos asintió y se sentó. Sé que la echaron del edificio, comenzó. Vi los documentos.
Elisa soltó una risa amarga. ¿Y qué? ¿Ahora les interesa saber qué pasó con la gente? ¿Qué destruyeron? Marcos sintió el peso de sus palabras. No lo supe hasta ahora. Pero quiero entender. Elisa cruzó los brazos. Me echaron porque intenté denunciar lo que estaba pasando. Subían los alquileres, manipulaban contratos, presionaban a la gente hasta que no podían pagar. Quise hablar con la administración, pero nadie escuchó. Hizo una pausa. Su expresión se endureció aún más. O mejor dicho, nadie quiso escuchar. Marcos tragó saliva. Sabía a qué se refería. ¿Y los muchachos del 705? Elisa lo miró con frialdad. Mis hijos. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Ellos creen que alguien arruinó sus vidas. Quieren respuestas. Elisa asintió lentamente. Y las van a encontrar. El silencio cayó entre ellos. Por primera vez, Marcos se preguntó si estaba listo para lo que vendría. Elisa se quedó en silencio por un momento, observando a Marcos con una mezcla de resentimiento y cansancio. Si realmente quieres entender lo que pasó, entonces escucha bien, dijo al fin. Marcos se inclinó levemente hacia adelante, sin apartar la mirada de ella. Cuando me contrataron en Miramar, el edificio era un lugar decente. No era barato, claro, pero la gente vivía tranquila. Había familias enteras que llevaban años allí. Yo trabajaba en la administración, manejando contratos y cuentas. Hizo una pausa y entrelazó las manos sobre la mesa. Pero un día, llegaron los nuevos administradores. Dijeron que el edificio necesitaba una nueva estrategia. Primero, subieron los alquileres. Mucho. Luego agregaron tarifas sin sentido, mantenimiento, acceso al gimnasio, seguridad privada. Todo era una excusa para sacarle más dinero a la gente. Elisa negó con la cabeza, con una sonrisa amarga, y cuando alguien no podía pagar, lo presionaban para que se fuera. Amenazas, acoso, cortes de servicios. Marcos sintió un nudo en el estómago. Sabía que la administración tenía autonomía para ciertos cambios, pero nunca pensó que llegaran tan lejos. ¿Intentaste denunciarlo? Elisa soltó una carcajada sin humor. Claro que lo hice. Envié informes. Pedí reuniones con 1900 los directivos, contacté abogados. Nadie me escuchó. Lo miró con intensidad. Y tú tampoco. Marcos bajó la mirada por un momento. No tenía defensa ante eso. Lo siento, murmuró. Elisa suspiró, sin responder de inmediato. No parecía impresionada por su disculpa. No necesito que lo sientas. Necesito que entiendas lo que pasó después. Hizo una pausa, como si las palabras pesaran en su garganta. Cuando vieron que no me iba a callar, me convirtieron en su próximo objetivo. Dijeron que había irregularidades en mis pagos, que debía meses de alquiler. Era mentira, claro, pero eso no importó. Me dieron un aviso de desalojo en 15 días. Marcos frunció el ceño. Pero eso es ilegal. Elisa soltó una carcajada amarga. Lo es. Pero cuando tienes dinero y poder, lo ilegal se convierte en un simple error administrativo. Marcos sintió un escalofrío. No tenía idea de que algo así estaba pasando en su propio edificio. Y entonces te echaron. Elisa asintió. Nos sacaron a la fuerza. Mis hijos tenían 17 y 19 años. Nos quedamos en la calle. Marcos sintió un vacío en el pecho. ¿Cómo salieron adelante? Como pudimos. Encontré este lugar y comencé a trabajar desde casa. Pero mis hijos nunca olvidaron lo que pasó. Lucas, el mayor, se obsesionó con encontrar al responsable. Cree que alguien movió los hilos detrás de todo. Elisa lo miró con frialdad. Y no se equivoca. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ellos piensan que fui yo. Elisa no respondió de inmediato. No lo sé. Pero si descubren la verdad, no sé cómo van a reaccionar. El silencio llenó la habitación. Marcos entendió que no solo estaba buscando respuestas, ahora tenía que enfrentarlas. Marcos salió de la casa de Elisa con el estómago revuelto. Las palabras de ella seguían resonando en su cabeza. Nos sacaron a la fuerza. Nos quedamos en la calle. Lucas se obsesionó con encontrar al responsable. Él sabía que no había firmado personalmente ese desalojo, pero también sabía que, si hubiera prestado atención a lo que ocurría en su empresa, tal vez Elisa y sus hijos nunca habrían pasado por eso. Subió al auto y se quedó con las manos en el volante.
inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Si intentaba hablar con Lucas y Cayo, ¿lo escucharían? ¿O lo verían como un enemigo? Suspiró y encendió el motor. No tenía otra opción. Tenía que enfrentarlos. Esa noche, esperó en el pasillo del séptimo piso, cerca de la puerta del 705. No tardó mucho en escuchar el ascensor detenerse. Lucas y Cayo salieron, con los hombros tensos, conversando en voz baja. Marcos respiró hondo y caminó hacia ellos. Necesitamos hablar. Los hermanos se detuvieron en seco. Lucas entrecerró los ojos. ¿Quién eres? Marcos notó que Cayo cerró los puños instintivamente. Había rabia en su mirada. Soy Marcos Almeida. Silencio. Cayo parpadeó. Lucas frunció el ceño. Ese nombre significaba algo para ellos. ¿Almeida? Repitió Lucas con la voz cargada de incredulidad. Marcos asintió. Sí. Y sé lo que les hicieron en este edificio. Los hermanos intercambiaron una mirada. Ahora entendían quién era él. Cayo dio un paso adelante. ¿Tú? Lucas apretó la mandíbula. ¿Tú nos echaste a la calle? Marcos sintió el peso de esas palabras en el pecho. No, yo no firmé la orden de desalojo. Pero eras el dueño. Explotó Cayo. El pasillo parecía encogerse. Marcos sintió que los muros se cerraban alrededor de ellos. No lo supe hasta ahora. Lucas soltó una carcajada seca. Claro. El multimillonario. No sabía que estaban destruyendo vidas en su propio edificio. Cayo negó con la cabeza. No tiene sentido. Si eres el dueño, pudiste detenerlo. Marcos sintió la rabia contenida en sus voces. Sabía que cualquier palabra o equivocada haría que todo explotara. Lo que hicieron con ustedes fue injusto. Quiero arreglarlo. Cayo rió sin humor. ¿Arreglarlo? ¿Vas a darnos un cheque y esperar que todo desaparezca? No, respondió Marcos con firmeza. Voy a encontrar a los responsables y hacerlos pagar. Lucas lo miró fijamente. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Marcos lo sostuvo la mirada. Porque ahora sé la verdad. Y no pienso ignorarla. El silencio se hizo pesado. Lucas y Cayo no dijeron nada, pero por primera vez, no parecían solo llenos de odio. Parecían confundidos, como si por un instante, consideraran la posibilidad de que él no fuera el enemigo. No era suficiente, pero era un comienzo. El silencio entre ellos se alargó por unos segundos. Lucas y Cayo seguían de pie frente a Marcos con los puños cerrados y la mirada dura. ¿Así que ahora quieres justicia? Preguntó Lucas con voz áspera. Marcos asintió. Sí. Cayo soltó una risa sarcástica. ¿Y qué? ¿Esperas que te demos las gracias? No, respondió Marcos con calma. Sabía que la confianza no se ganaba con palabras. Lucas cruzó los brazos. ¿Cómo piensas encontrar a los responsables? Marcos sacó su teléfono y les mostró la pantalla. Ya encontré algo. Cayo se acercó y miró el documento, que Marcos tenía abierto. Una lista de contratos y transferencias bancarias de los administradores de Miramar. Aquí está la prueba, dijo Marcos, señalando los nombres. Los administradores aumentaban los alquileres, manipulaban contratos y después revendían los apartamentos a precio de lujo. Lucas entrecerró los ojos. ¿Quién firmó? ¿El desalojo de mi madre? Marcos deslizó el dedo por la pantalla y abrió otro documento. Este hombre. Jorge Vasconcellos. El nombre cayó como un martillo en el aire. Cayo sintió un escalofrío en la espalda. Conocía ese nombre. Él era el jefe de administración en ese entonces, terminó Marcos. Lucas apretó la mandíbula. Y sigue trabajando para ti. Marcos asintió. Pero no por mucho tiempo. El ambiente se volvió denso. Marcos sabía lo que tenía que hacer. Voy a exponerlo. Y quiero que ustedes estén allí cuando lo haga. Lucas y Cayo intercambiaron una mirada. No confiaban en él todavía, pero sabían que esa era su mejor oportunidad de hacer justicia. Finalmente, Lucas asintió. Queremos verlo caer. Cayo cruzó los brazos. Y queremos respuestas. Marcos respiró hondo. Entonces prepárense. Porque esto no ha terminado. El plan estaba en marcha. Marcos había convocado una reunión con los altos ejecutivos de Miramar, incluidos los administradores responsables de los desalojos. Jorge Vasconcellos estaría allí. Pero Lucas y Cayo no querían esperar.
No basta con desenmascararlo, queremos verlo pagar, dijo Lucas con el ceño fruncido. Cayo asintió. Si lo destruimos, nadie más pasará por lo que pasamos. Marcos entendía su rabia. Pero venganza no era lo mismo que justicia. Si lo exponemos públicamente, lo despedirán y enfrentarán cargos legales. Lucas apretó la mandíbula. ¿Y crees que eso es suficiente? Cayo golpeó la mesa con el puño. Ese tipo nos arruinó la vida. El ambiente en la habitación era tenso. Marcos respiró hondo. Si cruzamos la línea, seremos iguales a ellos. Lucas y Cayo intercambiaron una mirada. Ellos querían justicia, pero en su interior querían venganza. Marcos les tendió un documento. Aquí está todo lo que necesitamos. Dinero, desviado, contratos manipulados, desalojos ilegales. Si esto sale a la luz, Vasconcellos perderá todo. Cayo tomó el papel y lo miró fijamente. Si esto no funciona, haremos las cosas a nuestra manera. Marcos sostuvo su mirada. Entonces hagámoslo bien. Los hermanos no respondieron de inmediato. Finalmente, Lucas respiró hondo. ¿Y qué pasa después? Marcos no tenía una respuesta. Porque después de esto, su vida tampoco volvería a ser la misma. El día de la reunión llegó. La sala de conferencias de Miramar estaba llena. Ejecutivos, abogados, directivos, y en el centro de la mesa, Jorge Vasconcellos, con su eterna expresión de superioridad. No sabía lo que estaba a punto de pasar. Marcos entró con paso firme. Lucas y Cayo lo siguieron, manteniéndose en la sombra, observando cada movimiento. Jorge lo saludó con una sonrisa calculada. «Señor Almeida, qué sorpresa». Marcos no respondió. Solo encendió la pantalla del proyector. Un silencio incómodo llenó la sala cuando los documentos aparecieron. Desalojos fraudulentos. Transferencias sospechosas a cuentas privadas. Manipulación de contratos. Las pruebas eran irrefutables. Jorge parpadeó. «¿Qué es esto?» Marcos cruzó los brazos. «Es el fin de tu carrera». El murmullo en la sala creció. Los ejecutivos miraban a Jorge con desconfianza. Lucas y Cayo dieron un paso al frente. «Queremos respuestas», dijo Lucas con voz firme. Cayo lo miró con desprecio. «Queremos saber cuántas vidas arruinaste». Jorge soltó una carcajada tensa. «No entienden cómo funciona este negocio». Marcos lo miró fijamente. «No. Pero sé cómo va a terminar para ti». Minutos después, la seguridad entró en la sala. Jorge fue escoltado fuera del edificio. No hubo gritos, no hubo violencia, solo el peso de su caída. Horas después, Lucas y Cayo se encontraron con Marcos en el lobby. «No fue suficiente», murmuró Cayo. Lucas, en cambio, tenía otra expresión. «Pero fue justo». Se giró hacia Marcos. «¿Y ahora qué?» Marcos suspiró. «Ahora el edificio tendrá nuevos administradores. No más desalojos sin razón». Lucas asintió lentamente. «Nuestra madre siempre dijo que nadie cambia hasta que se hace responsable de sus errores». Cayo aún parecía molesto, pero no discutió. Marcos los miró. «Si realmente quieren hacer la diferencia, quiero que ustedes sean parte de esto». Los hermanos intercambiaron una mirada. «No confiamos en ti», dijo Cayo. «No todavía», corrigió Lucas. Marcos asintió. Lo entendía. Pero por primera vez no era el enemigo. El futuro estaba en sus manos ahora.